Bendiciones, hermanos. Es un privilegio para mí estar dirigiéndome a ustedes como siempre, como solemos decirlo. Y esta mañana obviamente no es la excepción. Queremos agradecer al Señor. Su palabra dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Y yo creo que este es el día que hizo el Señor. Y como dice esa misma porción, este es el día que hizo el Señor, me alegraré y me regocijaré en él. Este es un buen día para alabar, para alegrarnos, para celebrar al Señor, para gozarnos y para escuchar palabra del Señor. Tengo la bendición y agradezco al Señor y la confianza de nuestros pastores, a quien bendecimos de predicar hoy. Y quiero que me acompañe al libro de Génesis. Génesis, mientras algunos se van conectando ahí, se van sumando. eh, y es una bendición saludarles a todos los que se conectan dentro del país y fuera de él. Un abrazo hasta la distancia, hasta donde estén, sabiendo que Dios tiene cuidado de todos en todo sentido. Yo quiero hablar con ustedes esta mañana. En el libro de Génesis hay un personaje muy importante del cual yo quiero platicar ahora. Yo he titulado a la meditación esta mañana Caminando con Dios. Para ustedes ya se haga una idea de quién vamos a platicar. Génesis capítulo 5, verso 22. Vamos a leer hasta el 24 y después vamos a hacer una breve oración para ponernos delante del Señor esta hermosa mañana. Génesis capítulo 5, verso 22. Dice la palabra del Señor: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Acompáñenme a hacer una breve oración. Padre, esta mañana te agradecemos, te bendecimos por este privilegio, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de las circunstancias, Señor, tú eres fiel, tú eres bueno, tu cuidado y tu favor están con nosotros. Señor, gracias por tu iglesia amada, Señor, por cada siervo, sierva que está predicando tu palabra en estos tiempos, por cada ovejita tuya, Señor, que está recibiendo, Señor, este alimento. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, que seamos tierra fértil para ella, Señor. Y desde ya, Padre, cualquier necesidad o petición la presentamos delante de ti para que conforme a tus riquezas en gloria, tú puedas responder, Señor, a cada uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, es interesante este aspecto de hablar de Enoc, porque en la época de Enoc, en el tiempo de Enoc, fue un tiempo previo a la destrucción que vino sobre toda la tierra por medio del diluvio. O sea, recuerda usted de ese momento, no porque haya estado ahí, pues, pero la Biblia lo registra. Entonces la tierra no había sido destruida, todavía gozaba de mucho de lo que Dios había creado a través de Adán y Eva en el jardín. Yo me imagino que la vegetación, el aire que se respiraba, el clima era algo sumamente agradable. Sin embargo, a pesar de toda esa belleza, de todos esos recursos naturales, ya en esa época, obviamente la presencia del pecado ya era una realidad. Adán y Eva desobedecieron a Dios, desobedecen rebelándose contra Él, y eso da lugar a lo que se conoce como la caída. Y dentro de esta caída, los efectos se empiezan a evidenciar inmediatamente, porque después de la caída de Adán y Eva, uno de sus hijos mata a su hermano. Caín mató a Abel, y otro de los descendientes, llamado Lamec, que curiosamente en la descendencia de Caín es séptima generación desde Adán, es decir, de la misma generación que Enoc. Pero Lamec, dice la Biblia, que tomó para sí dos mujeres y da lugar a la poligamia, se jacta de ser asesino, etc. Es decir, yo quiero que note que a pesar del ambiente propicio, agradable que pudiera haber en ese tiempo, sin tanta polución, sin tanta corrupción a nivel generalizado como podríamos pensar en estos días,
ya había pecado, ya había corrupción, ya había adversidad para vivir, ya había situaciones complejas que se estaban desarrollando. Y yo quiero meditar con ustedes esta mañana sobre este aspecto y yo he titulado Caminando con Dios porque podemos tomar la determinación, la decisión de caminar con Dios. Siempre las generaciones, a la gente dice antes fue mejor, antes no era como hoy. Yo creo que cada tiempo, cada época, cada generación ha tenido sus virtudes, pero también ha tenido sus cosas contrarias o sus dificultades o sus complicaciones. Lo interesante es ver cómo acá este personaje que estamos viendo, Enoch, eh, es importante que él en medio de la generación que ya se estaba volviendo corrupta o que ya había mucha corrupción. ¿Y por qué le digo esto? Porque eso llevó eventualmente al Señor a destruir la tierra a través del diluvio. La maldad iba creciendo, iba aumentando como en nuestros días, pero podemos aprender porque a veces decimos, hermano, es difícil vivir en estos tiempos. Qué difícil es vivir el Evangelio en estos tiempos. En alguna medida eso es cierto, pero ¿sabe qué lo complica más? Que no hemos comprendido y no hemos buscado la ayuda del Señor para poder vivir, porque siempre va a ser complicado vivir en un mundo que está caído, en un mundo que está lleno de maldad, siempre va a ser complicado. El problema no es que esté la complicación afuera, el problema es cómo está nuestro corazón caminando delante del Señor. Entonces, como le decía, en términos físicos, que posiblemente el mundo de Enoch tenía un aspecto mejor o distinto, pero en cuanto a la cultura de Enoch no era distinta a la de nuestros días, no era diferente a lo que estamos viviendo hoy, muchos de ellos en rebeldía directa contra Dios. Entonces, ahora sabemos que es difícil, como le decía hace un momento, luchar contra el pecado, contra la tentación, contra muchos factores que nos agobian o que nos están haciendo menguar en nuestro desarrollo espiritual. Pero siempre ha sido así. Lo que le vuelvo a insistir es, la diferencia lo va a hacer la determinación que cada uno de nosotros tomemos en medio de estos tiempos. Recuerde lo que la Biblia dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso es bien importante. Es más, cuando Jesús oró por sus discípulos, le dice al Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino le pide que nos guarde del mal, que les guarde del mal. Entonces, yo quiero que note que el Señor nunca ha buscado, en medio de la adversidad que estamos, sacarnos de acá. Es más, vemos un episodio triste en el pueblo de Israel saliendo de Egipto, porque físicamente el Señor los saca de Egipto, pero en el corazón ellos seguían con Egipto. Dentro de sus corazones Egipto estaba ahí. Entonces muchas veces podríamos pensar, si el Señor me cambiara de aquí donde vivo, de aquí donde estoy hoy, de este país, y me fuera a otro lado, pues ¿sabe qué? Pudiera pasar eso, pero el problema no es lo físico, el problema es lo interno, el problema es el corazón. Entonces, ¿cuánta gente se ha mudado buscando una mejoría y posiblemente lo hayan encontrado en aspecto económico, pero ha venido un deterioro espiritual, un deterioro emocional, un deterioro familiar, porque al final se viene a evidenciar lo que realmente está dentro de nuestro corazón. Entonces, este legado de fidelidad de Enoch no solo es un ejemplo para nuestros tiempos, como lo vamos a ver, sino que marcó a su generación también. De Enoch, Noé, varón justo, como dice la Escritura, era bisnieto de Enoch. Y curiosamente, de Noé se dice también que caminó con Dios. Se lo voy a leer. Génesis capítulo 6, verso 9 dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Es decir, así como lo había hecho su bisabuelo, su ancestro, también Noé lo hizo. Es decir, que también Enoch impactó a sus generaciones. Y yo creo que usted y yo estamos llamados a impactar también a nuestras generaciones, a traer un cambio a nuestra vida y dejar una huella, un impacto en nuestra generación, porque posiblemente hubo descendientes de Enoch, y no posiblemente, así fue, que se desviaron, que tomaron otro rumbo,
pero hubo otros, como en el caso de Noé, que fijaron una ruta similar a la de su abuelo, a la de su bisabuelo. Entonces, era un pecador, Enoc, que fue salvado, que fue preservado, que fue movido, no eventualmente de una forma física, pero antes de eso, en su corazón. Entonces, el caminar del justo Enoc no debería de intimidarnos a pensar, eso solo lo pueden hacer porque dice que fue 300 años que caminó. Esos solo hombres iluminados, solo hombres especiales, solo ministros, pastores, gente así puede hacerlo, nadie más. Pues yo le quiero decir que este llamado es para todos, el caminar con Dios. Ya vamos a ver algunos aspectos de este caminar con Dios, pero yo quiero que note algo. La Biblia dice en Hebreos que antes de ser llevado, él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea que este caminar tiene que ver con una búsqueda de Dios, con un desarrollo de la voluntad de Dios, con un acercamiento al propósito de Dios, con un alcanzar la estatura de lo que Dios quiere para nosotros, de lo que Dios tiene para nosotros. Y me va a decir, bueno, hermano, pero yo a mi edad no sé si Dios me puede dar la oportunidad. Curiosamente, no crea usted que desde jovencito empezó a caminar con Dios. Ya había vivido aproximadamente entre 65 y 70 años cuando comenzó a caminar con Dios. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que posiblemente hubo un trazo, un trecho de la vida de Enoc en donde su vida estaba siendo malgastada, desperdiciada, tal vez viviendo perdidamente, tal vez viviendo ajeno a la voluntad de Dios, pero llegó el momento, llegó el punto de quiebre en donde no decide ponerse de acuerdo, decide caminar con Dios. Yo pienso que en estos tiempos que estamos viviendo, hermano, tiempos finales, tiempos en donde pareciera que la venida del Señor está más cerca que cuando creímos, y algo de eso vamos a hablar si Dios nos permite esta mañana. Eh, yo creo que tenemos que darnos cuenta que en ese contexto tenemos que aprender a caminar con Dios. Va a ser la única manera de caminar en medio de esta generación malvada y perversa, como dice la Escritura. La maldad no va a cambiar, hermano. Por mucho que los gobiernos se esfuercen, la Biblia dice al final de los tiempos que la maldad se va a aumentar y que eso va a provocar que el amor de muchos se enfríe. Es decir, no busquemos cambios, anhelemos cambios en nuestro país, anhelemos cambios y oremos por nuestro país, por nuestros gobernantes. Pero yo le digo algo, la Biblia ha establecido que para todo esto, para la tierra y para este sistema corrupto en el que estamos viviendo, esto va de mal en peor. Pero para los hijos de Dios, para usted y para mí, la Biblia ha establecido que nuestra vida vaya como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, que para usted y para mí amanecerá el sol de justicia, como dicen Malaquías. Para usted y para mí la bendición del Señor vendrá. Para usted y para mí alcanzaremos la estatura del varón perfecto. Para usted y para mí seremos más que vencedores. Para usted y para mí todo lo podremos en Cristo que nos fortalece. Alcanzaremos el propósito de Dios. Por lo menos ese es el deseo del corazón de Dios, y creo yo que Dios está inquietándonos a que también sea el deseo nuestro. Ojalá que en este tiempo de cuarentena en el que estamos, pues eso se remueve en nuestro corazón y tomemos la determinación de caminar con el Señor. Entonces, yo quiero hablarle de algunos componentes que yo creo que son bien importantes para caminar con Dios. El primero de ellos, que creo yo que se dieron en la vida de Enoc, es el perdón de pecado. Las personas pecadoras, para poder tener comunión con Dios, necesitan previo a eso reconciliarse con el Señor. Debemos entender algo. En Amós 3:3 el profeta dijo, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:14 afirma, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Entonces, este aspecto es bien importante, porque para que el hombre común, el hombre normal, y que la Biblia le llama pecador, porque el hombre desde que nacemos en esa condición, para que estemos de acuerdo, para que estemos en armonía con el Señor, contra el cual nos hemos rebelado,
debemos de buscar el perdón de nuestros pecados, debemos de ser perdonados de nuestros pecados, debemos de ser limpiados por la sangre del Cordero. Por eso Juan el Bautista, cuando lo señaló, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Debemos ser hechas nuevas criaturas. Por eso entonces yo quiero que vea que en el capítulo 11 de Hebreos, cuando se habla de los héroes de la fe, obviamente antecede a Abel, que ofreció más excelente sacrificio. Y por eso podemos ver nosotros de que a través de la fe se buscaba esa remisión de pecados. Ya vamos a hablar un poco sobre la fe. Entonces el sacrificio de Abel, así como todos los sacrificios que Dios estableció en el Antiguo Testamento, apuntaban a la cruz de Cristo, apuntaban al sacrificio sublime que vendría para expiar los pecados. Entonces, por eso es que el Señor siempre ha llamado al hombre, al ser humano, a estar a cuentas con Él. Quiero leerle en Isaías capítulo 1, verso 18, en esta traducción Nuevo Mundo. Me gustó como decía, porque dice Isaías: vengan pues y enderecemos los asuntos entre nosotros. Esto es bien importante, hermano. Cuando dice estemos a cuentas, venid luego y estemos a cuentas, dice el Señor: aunque los pecados de ustedes resulten ser como escarlata, se les harán blancos justamente como la nieve. Aunque sean rojos como la tela de carmesí, llegarán a ser aún como la lana. Pero yo quiero en la primera parte en donde dice: y enderecemos los asuntos entre nosotros. Es que, hermano, debemos de entender que nosotros, ahora en Cristo, pues lo hemos comprendido. Pero antes de conocer al Señor, y tal vez a alguien de los que me esté escuchando que no conoce a Cristo, le debo de ser sincero y franco en esto. Necesitamos ponernos a cuentas con Dios. No podemos caminar con Él si no estamos de acuerdo. Y uno de los acuerdos que debemos de tomar con Él es, como dice acá, enderecemos los asuntos entre nosotros. Debemos de entender que nosotros éramos pecadores, ajenos a las promesas de Dios, enemigos de Dios. Entonces, ¿cómo poder caminar con un Dios que es santo si yo soy pecador? Bueno, poniéndome de acuerdo con Él, en reconocer mi condición de pecado, en pedirle perdón por mis pecados y en recibir el perdón de esos pecados. Porque eso es bien importante. Debemos de comprender que si genuinamente nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor, Él nos da el perdón de pecados, Él nos perdona. Esto es importantísimo porque todos los hombres estaban destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, vea usted cómo el ser humano estaba destituido de la gloria de Dios, estaba apartado de Dios, y a través del sacrificio de Cristo, Él ha traído el perdón de los pecados. Entonces, así como Abel, Enoc era un hombre que entendió esa indignidad que él tenía, esa pecaminosidad que él tenía y la necesidad de un sacrificio. Entonces su relación personal con el Señor obviamente comenzó cuando sus pecados fueron perdonados, fue cubierto por la justicia de nuestro Dios. Esos pecados Enoc los programó, digámoslo así, entre comillas, para el sacrificio sublime de la cruz del Calvario, a través de los sacrificios temporales, de los animales, de los becerros y todo lo que el Señor eventualmente estableció ya bajo un régimen a través de la ley de Moisés. Ese es el primer aspecto, el perdón de pecados. Nadie puede caminar con Dios si no está a cuentas con Él. Entonces, muchos de los que me están escuchando posiblemente necesiten ponerse a cuentas con Dios. Algunos porque no le conocen como Señor y Salvador, y otros porque posiblemente se han alejado del Señor. Ayer estaba viendo yo oyendo yo de una persona que pedía oración, que decía él, había tenido, no sé si 23 años, algo así, de haberse apartado de los caminos del Señor y se había reconciliado con el Señor, había vuelto nuevamente. Y qué bendición, qué triste el tiempo que se tuvo que ir, pero qué bendición y qué glorioso que haya vuelto, porque lo importante para Dios, y lo vemos en el pródigo, es que se haya retornado. Eso es lo glorioso para Él. Así que yo no sé si alguien me está escuchando y tal vez tendrá tiempo de haberse alejado del Señor, o estará por ahí que quiere retornar, pero su pecado siente que es demasiado grave.
Y yo te digo de parte del Señor, vuélvete al Señor, pídele perdón y recibe el perdón de tu pecado. El sacrificio de Cristo fue suficiente para perdonar tus pecados. La sangre de Jesucristo es preciosa y poderosa para limpiarte de todos tus pecados. El segundo aspecto que yo veo en la vida de Enoc, que ya es casi lo más obvio que se destaca, es la fe en el Señor. Por la fe Enoc, dice Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6, fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto es bien importante, aunque no vamos a entrar en detalle, pero ve acá que antes de haber sido traspuesto, dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, ¿cómo es la única forma de poder agradar a Dios? No lo podemos hacer por nuestra voluntad ni nuestra fuerza. Agradar a Dios es a través del sacrificio, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Mientras no haya derramamiento de sangre, las cuentas están pendientes, mi deuda no ha sido pagada, pero gracias al sacrificio de Cristo, bendito sea su nombre, Él derramó su sangre y pagó el precio. Dice la Biblia que fuimos comprados por precio, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Esto es maravilloso, porque ¿qué significa eso? Que su sangre nos compró, que su sangre nos limpió y que su sangre nos da hoy la oportunidad maravillosa de acercarnos a Dios. Entonces, esta fe en el Señor, el énfasis tiene que ver con este caminar en Él. Sin esa fe, el pecador, como hemos dicho, no puede reconciliarse, no puede tener comunión. Efesios lo dice de una forma más clara, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No se puede recibir la justicia de Dios si no es por medio de la fe. No se nos puede imputar justicia si no es por medio de la fe. Esto es bien importante. Dice Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, porque no hay diferencia. Entonces, yo quiero que vea acá algo bien importante, y lo dice también Romanos capítulo 1, verso 17. Porque el Evangelio, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces Enoc empezó a vivir, empezó a caminar a través de la fe en ese Dios maravilloso. Empezó a caminar poniendo su confianza en el Señor. Adán y Eva desconfiaron de lo que Dios les había hablado. Le pusieron más atención a la voz de la serpiente, como dice la Escritura. Sus sentidos fueron extraviados, su corazón fue apartado del Señor. Y así empezó las generaciones a apartarse de Dios, a seguir los caminos que ellos les dictaban. Vemos la edificación de la Torre de Babel, en donde multitudes se unieron con un propósito ajeno a Dios. Entonces, desde ahí en adelante, el ser humano ha tenido dos caminos. Un camino apartado y ajeno a Dios, y dice la Biblia que ese es un camino ancho, y muchos son los que van por ese camino. Pero hay otros que escogen el buscar a Dios, el estar cerca de Dios, el caminar en la voluntad de Dios, y ese es el camino angosto, y pocos son los que lo encuentran. Y pocos que lo hemos encontrado ha sido por gracia y misericordia del Señor. Entonces, a través de ese camino de fe, usted y yo nos acercamos a Dios y caminamos para Él y le agradamos. Y esto es bien interesante porque nos lleva al tercer aspecto. Mire qué interesante, el perdón de pecados, la fe en Dios, y este tercer aspecto es como un resultado de estos dos, el fruto de justicia. Esto lo que viene a dar es una vida transformada, porque una de las evidencias genuinas, y me recuerdo ya ahorita meditando en este punto, viene a mi mente el caso de Zaqueo. Cuando Zaqueo, el Señor le dice, estaba en el sicómoro, date prisa, desciende,
porque hoy voy a posar en tu casa y llega el Señor a su casa, están ahí quizás al calor de la plática, quizás comiendo, etcétera, y de repente en medio de lo que estaban haciendo, Zaqueo se levanta y puesto de pie le dice, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si a alguien he defraudado, se lo voy a devolver cuadruplicado. Y entonces el Señor inmediatamente ante esa actitud o ante esa acción de Zaqueo, dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y habla de que Zaqueo era un hijo también de Israel, de Abraham. Ahora, el punto que yo quiero destacar aquí es que el resultado de conocer a Cristo, el resultado de caminar con Él, va a traer una transformación en nosotros, va a ser una vida, por eso es que dice 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una pregunta que surge en mi mente en este momento para mí y quiero trasladársela para usted, amado hermano, ¿qué tanto hemos sido transformados por el Señor nosotros? Yo creo que el Señor, la Biblia dice en Filipenses, que el que principió la buena obra la va a perfeccionar. Yo creo que el Señor la ha ido perfeccionando. Pero qué tanto hemos estado nosotros dóciles a que Dios perfeccione su obra. Qué tanto nosotros nos hemos dispuesto a esa transformación. Qué tanto nosotros hemos buscado esa transformación. Estos tiempos en los que vivimos, mire, y lo platicábamos ayer, muchos después de esta cuarentena, y espero yo estar en ese primer grupo, posiblemente vamos a salir transformados, renovados, con una visión diferente. Anhelo yo ser de ese grupo, pero otros muchos posiblemente salgamos igual como cuando entramos. Porque la verdad, hermanos, es que las pruebas en sí no cambian a nadie, las dificultades en sí no cambian a nadie, quien cambia a la persona es quien siempre nos cambia, se llama Jesucristo, quien lo va a cambiar a usted y a mí, quien me va a transformar es Jesucristo. No es que necesariamente estas situaciones solo nos dan un empujón a buscar esa transformación. Somos transformados en la presencia del Señor. Somos transformados como la vara de Aarón en el arca del testimonio, en donde fructificó, en donde floreció, en donde dio aquel almendro, en donde dio aquel fruto, en la presencia de Dios. Y eso no depende de las circunstancias que están a nuestro alrededor, depende de mi devoción, de mi comunión con el Señor, de mi caminar con el Señor. Entonces, en ese caminar con Él, obviamente va a traer frutos de justicia. Entonces, vea cómo dice en Hebreos 11:6 lo que leíamos, que los que quienes agradan a Dios le buscan, son los que le buscan. Esa búsqueda no termina en el momento de la conversión, sino que se vuelve un deseo de por vida, de seguir creciendo en una relación con Él. Enoc caminó con Dios durante 300 años, y lo que implica acá que durante esos años creció en comunión, buscó continuamente conocerle de una forma perfecta. Yo me imagino que Enoc, a la manera de Adán y Eva, tal vez empezó a ver experiencias como Dios descendiendo a platicar con él. Ha de haber sido un momento glorioso, la Biblia no lo dice, pero si habla de esa comunión, si habla de ese caminar, yo creo que se empezó a restablecer de esa misma intimidad de alguna manera con Enoc. Entonces el concepto de buscar implica tener un propósito y un enfoque, una búsqueda intencionada y apasionada del Señor. Este caminar con Dios en comunión me recuerda este versículo que está en Marcos 12:30 cuando dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, que esta vida transformada me va a llevar a mí a vivir para Dios, a depender de Él, a caminar siendo guiado por Él, a caminar escuchando la voz como se nos ha estado enseñando, a caminar buscando una transformación, un crecimiento, una madurez, buscando, hermano, dejando las cosas de niño que todavía tenemos, porque por fuera podemos estar viejos, pero en nuestras actitudes seguimos teniendo, y qué bueno fuera que tuviéramos la inocencia de los niños o la ingenuidad de los niños para no pecar. No, el problema no es ese, el problema es que seguimos viviendo como niños carnales, en el sentido de que no hay diferencia entre nosotros y los del mundo, en que vivimos
casi igual, solo por el hecho de que nos llamamos cristianos. Es la única diferencia en muchos de nosotros. Pero yo creo que este tiempo eso va a cambiar, que al salir de acá vamos a salir fortalecidos, renovados, vamos a salir comprometidos. Eso es el anhelo de mi corazón para mi vida y creo que para muchos de los que me están escuchando. Entonces, caminar de una manera digna del Señor. Porque la Biblia dice en Romanos, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. Entonces debemos de caminar por fe como hijos de luz, debemos de vivir obedeciendo su palabra, sus mandamientos. La cultura, hermano, secular cada vez va de mal en peor y la iglesia y mucha parte de la iglesia ha caído en una especie de caos, por así decirlo, una especie como en un laberinto en donde no se halla dirección hacia dónde se va esa iglesia. Y de repente, y cuando le digo esto, me refiero a que desde el liderazgo muchas veces no sabemos cómo conducir a la grey del Señor. Y pensamos y hemos confundido, porque usted y yo debemos de entender algo, hermano. Nosotros hemos sido salvados por el Señor y nos ha dado vida eterna, y eso es glorioso, y eso es maravilloso. Pero el Señor no solo eso busca de nosotros, el Señor busca un desarrollo y un crecimiento, el Señor busca que su iglesia con la cual se va a casar madure, crezca. El Señor viene por una iglesia casadera, el Señor viene por una iglesia robustecida, engrandecida, engalanada, como cuando el siervo de Abraham fue a buscar la esposa a Isaac y encontró a Rebeca y le llevó alhajas y le llevó muchas que la engalanaron para presentársela a Isaac. Yo creo que también, amados hermanos, y ese siervo representa al Espíritu Santo, es un tipo del Espíritu Santo, Isaac un tipo de Cristo, Abraham un tipo del Padre, y buscando el Padre esposa para el Hijo, y la engalana a esa mujer que es figura de la iglesia o es tipo de la iglesia. Y yo creo que el Señor también ha dejado al Espíritu Santo para engalanar a la iglesia, para prepararla. Entonces, no podemos pretender únicamente predicar un evangelio sencillamente para ganar almas. Eso es maravilloso y glorioso y hay que seguir haciéndolo, pero debemos de entender algo. Eso es parte de la gran comisión. Recuerde usted lo que dijo el Señor en Mateo, que íbamos a predicar por todo el mundo, sí, pero dice que íbamos a ser discípulos a todas las naciones. Entonces, para ser un discípulo, obviamente necesita convertirse, obviamente necesita dar esos pasos iniciales del bautismo, pero también dice la Escritura, enseñándoles a que guarden todas las cosas que les he mandado. Entonces yo quiero que vea algo, el componente de la gran comisión es doble, es dual, es un componente de salvación y es un componente de discipulado. Ahí es un ciclo virtuoso y maravilloso en donde el que no conoce a Cristo es salvado, pero inicia un proceso de restauración, de discipulado, de formación, de crecimiento, etcétera. Entonces, eso es maravilloso. Ahora, quiero ir ya casi concluyendo, pero no por eso dejar de mencionar esto, porque aparte de agradar a Dios, ya esos tres componentes que hemos hablado, yo quiero terminar diciendo este aspecto. Génesis 5:24. En la segunda parte cierra diciendo, y desapareció porque le llevó Dios. Esto es bien importante. Aquí, hermano, esta expresión hebrea, le llevó, no significa que le quitó la vida, en el sentido de que fue asesinado, que se mató o le causó la muerte, sino más bien el sentido de la palabra es el mismo del arrebatamiento. Es rapto, es arrebatar, es hacer subir al cielo. Ese es el mismo sentido de esta palabra. Le llevó Dios, esa es la misma connotación del arrebatamiento. Entonces en el Nuevo Testamento, en el verso 5 que lo leímos hace un momento, dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Ahí nos afirma que lo que pasó lo que pasó con Enoc fue algo distinto, fue algo glorioso, fue algo que no había sucedido, por lo menos no de forma gráfica o directa que la Biblia lo registre, fue algo que no había registro antes. Entonces es algo que un hombre que camina con Dios no ve muerte y se lo lleva a Dios
vivo. Entonces, esto es bien tremendo porque es asombroso esto. Un día, hermano, de esos 365 años de edad que tenía ya aproximadamente Enoc, un día le ocurrió esto. Un día no fue encontrado Enoc. Un día en la humanidad, los familiares, cuando lo buscaron, ya no lo vieron. Dijeron, quizás anda en Walmart, quizás anda comprando en el súper, anda ya va a venir y no, ya no regresó, ya no retornó, le anda haciendo cambio de aceite al camello. No regresó, no lo vieron, no lo pudieron enterrar porque no lo encontraron. Esto es bien importante porque con esto quiero ir concluyendo mi mensaje esta mañana. Entonces, este arrebato de Enoc serviría como un anticipo del rapto de los creyentes, hermano de la iglesia. Lo que dice Tesalonicenses. Recuerde usted, 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, imagínese usted, es un preámbulo si usted quiere, es una manera de ver. Hermano, yo sé que hay un concepto teológico ahí en discusión y no es mi punto ahorita entrar en esa discusión. Otro día será objeto de ese elemento, tal vez nuestro pastor lo abordará, pero tenemos claro de que aquí estamos viendo que Enoc se lo llevaron en un arrebatamiento y previo a ese arrebatamiento tuvo una vida que caminó con Dios, y agradó a Dios. Yo creo que el arrebatamiento de la iglesia, aunque hoy se diga en forma general que todos nos vamos, que todos los que han recibido a Cristo nos vamos, pues ojalá que así sea. Primero Dios que así sea, pero más pareciera, como le digo, este es el punto ya en discusión que no viene al caso ahorita entrar en tanto detalle, será objeto de otro día, pero pareciera que no todo mundo, porque siendo sinceros, amado hermano, no todo mundo estamos caminando con Dios. Por eso mi mensaje hoy, mi llamado para ustedes, necesitamos caminar con Dios. Porque el Señor vuelve pronto, las situaciones que se están dando, los principios de dolores que estamos viendo a nuestro alrededor, hermano, no nos están diciendo otra cosa que el Señor vuelve pronto. Maranata, Cristo vuelve pronto. Entonces mi llamado, iglesia amada del Señor, es para que caminemos con Dios, para que si usted y yo, porque si yo le hago la pregunta, si yo le pregunto a usted, usted quiere irse en el arrebatamiento, usted se va en el arrebatamiento, pues todos decimos amén, todos queremos y todos pensamos que nos vamos. Pero ¿y qué tal y si no? ¿Y si no estamos caminando con Él? En caso de duda, dice un aforismo ahí, lo favorable al reo, pero lo que le quiero decir aquí, en caso de duda, ¿sabe qué debemos de hacer? Caminemos con Dios. No lo experimentemos, no esperemos a llegar a eso. En un abrir y cerrar de ojos. Entonces va a haber una generación así como Enoc que va a ser levantada en un abrir y cerrar de ojos. No es ni siquiera un parpadeo. Imagínese la velocidad con la que usted cierra su párpado. Ni siquiera es un segundo, es menos de un segundo. Es una velocidad tan impresionante que en la ciencia atómica se habla de un salto cuántico. Describe el salto instantáneo de un electrón de un nivel de energía a otro, sin pasar por el espacio que hay entre ellos. Fíjese, cuando Cristo venga a buscar a la iglesia, su iglesia también los creyentes haremos un salto cuántico. Va a ser algo tan rápido, tan imponente, tan impresionante, hermano. No hay chance que mucha gente diga, bueno, cuando el Señor en ese momento yo me voy a poner a cuentas. ¿Qué? Cuando piense usted en decir eso, ya la iglesia se ha ido. Entonces yo quiero ir cerrando acá para que podamos orar y le pidamos al Señor y le digamos, Señor, yo quiero caminar contigo. Y si necesitamos ponernos a cuentas, déjeme solo tomar agua, nos podamos poner a cuentas. Si necesitamos poner nuestra fe en el Señor, pues pongamos nuestra fe en el Señor hoy más que nunca, hermano. Aunque pareciera que las cosas no van marchando como uno quisiera, no dejes de creer y de poner tu mirada en el Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
vivamos esa vida, permitamos esa transformación del Señor y permitamos, amado hermano, caminar de tal manera que cuando la final trompeta suene, si llegara a sonar este día, mañana, cualquiera de estos días, amado hermano, tengamos la certeza no solo de la salvación, sino la certeza de estar preparados, de haber agradado a Dios. Como dice la Escritura, yo creo que es posible, porque la Biblia lo dice de Enoc, que antes de ser llevado, él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Interesante sería hacernos una radiografía, cómo estará nuestra vida hoy para o delante del Señor. Yo quiero que oremos, yo quiero concluir y quiero que me acompañes esta mañana. Voy a cerrar aquí mi computadora. Quiero que nos pongamos delante del Señor, hermano. Quiero que le digamos, Señor, yo quiero caminar contigo. Y si alguien de los que me escucha no ha recibido a Jesús, ya vamos a hacer la oración. Digámosle al Señor, Padre, gracias por tu palabra. Señor, anhelamos caminar contigo, Señor. Anhelamos tomar de ejemplo, Señor, a estos hombres como Enoc, que aprendió a caminar contigo. Señor, no había una virtud diferente en Enoc que lo hiciera diferente para caminar contigo. Yo creo, Señor, que así como dijiste de Elías, hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, yo creo que Enoc también tuvo dificultad, pero puso su mirada en ti, buscó el perdón de sus pecados, puso su fe en ti, Señor, y su vida fue transformada. Y en esa transformación, en ese metanoeo, en ese cambio de mente, en ese cambio, en esa transformación que vino a su vida, Señor, un día fue traspuesto, un día tú te lo llevaste, un día, Señor, fue llevado de esta tierra. Padre amado, un día tu iglesia saldrá de esta tierra. Un día tu iglesia, tú vendrás por ella. Un día tu iglesia, Señor, será levantada, como dice tu palabra. Señor, queremos caminar de tal manera que participemos de ese evento glorioso y maravilloso, Señor. En el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor, si hemos pecado contra ti. Perdónanos, Señor, si te hemos abandonado, si hemos dejado de caminar contigo. En el nombre de Jesús. Si tú que me estás escuchando, amigo, hermano, quieres reconciliarte o recibir a Cristo en tu corazón, dile al Señor estas palabras. Señor Jesús, perdona mis pecados. Me arrepiento, Señor, de caminar alejado de ti. Sálvame, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme tu hijo, Señor. Devuélveme el gozo de tu salvación para aquellos que ya le conocían. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, por la fe, creemos que eres hijo de Dios. Deja un mensaje ahí para que te podamos contactar si tú has entregado tu vida a Cristo esta mañana o si te has reconciliado con Él. Y antes de cerrar la transmisión, yo solo quiero hacer una oración final por aquellos que están hoy con algún quebranto de salud, por nuestros pastores generales, para que el Señor abra puertas de bendición para su retorno y para que mientras eso suceda, su salud, su economía, toda la provisión y el cuidado de Dios esté con ellos. Y por la iglesia amada, Padre, en el nombre de Jesús, queremos tomar este tiempo, Señor, y orar por nuestros pastores, Señor, para que tú los traigas con bien, los bendecimos, los ponemos en el hueco de tu mano, Señor, para que tú abras puertas de bendición y para que en el lugar donde estén, Señor, tú los visites, Padre. En el nombre de Jesús bendecimos a nuestro hermano Jorge, a nuestra hermana Fabi, Señor, hasta donde ellos estén, llegue tu auxilio, tu cuidado y tu presencia, Señor. La administración de tu Espíritu, de tu presencia llegue sobre ellos, fortaleciéndolos, Señor, llenándolos de ti, Padre, dándoles gozo y fortaleza. Oramos también, Señor, por tu iglesia amada aquí en El Salvador, por la misión Maranata, por los ministros, Señor, que cubrimos cada filial, Señor, por los líderes. Ayuda, Señor, que están en cada una de las filiales y sus familias, Padre, para que tú te glorifiques. Pero también oramos por tus ovejitas, Señor, por tu pueblo, Padre, para que aquellos que estén hoy desanimados,
Señor, esta palabra les haya traído la fe y los levante, Señor, para que aquellos que están afligidos, Señor, tú los puedas levantar y fortalecer, Señor, para que aquellos que están hoy enfermos, tu mano de poder venga sobre ellos en el nombre de Jesucristo, porque por tu herida fuimos curados, dice tu palabra. Señor, sobre sus cuerpos, sobre sus almas, venga la sanidad divina, Señor amado. Señor, sobre aquellos que están hoy angustiados, aún económicamente, Señor, familiarmente, venga tu auxilio y tu socorro, Señor, y tu ayuda de lo alto, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, Señor, por aquellos conflictos y circunstancias adversas que se están dando producto de este encierro, Señor. Padre, pon tu mano sobre esas vidas, sobre esas familias, Señor, en el nombre de Jesús, y trae paz y quietud, Señor, al corazón y a las almas de tus hijos, Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, hermano. Ha sido una bendición y un privilegio llegar hasta tu casa. Dios te bendiga y te guarde.